discípulos. A partir de ese momento, conéctate con nosotros para conocer más de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos temas de catequesis, formación para laicos, los retos, desafíos en la evangelización del mundo de hoy. Diócesis de Málaga-Suatá, una iglesia que camina, que anuncia y vive el Evangelio. Bienvenidos. Cordial saludo para todos, queridos amigos, queridos seguidores de nuestras redes sociales. Con fe, con alegría, los acompañamos junto con Carlitos. Es un gusto estar con ustedes transmitiendo estos contenidos y por supuesto ya adentrarnos al tema de la Santísima Virgen María. Bienvenido, Carlos. Gracias, Sergio. Una alegría, como usted dice, nuevamente encontrarnos con todos ustedes para seguir compartiendo, para seguir profundizando en nuestra fe, en estos encuentros de formación teológica y catequesis que nos ayudan para enriquecernos, para seguir creciendo, sobre todo en la fe. Bueno, entonces les invito para que nos acojamos a la Santísima Virgen María, su protección, que su manto pues nos cobije y nos proteja, que sea ella quien interceda ante Dios por cada uno de nosotros. Vamos a orar a la Santísima Virgen María. Digamos juntos: Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, hoy me acerco a ti con corazón humilde y confiado. Tú que dijiste sí a Dios sin reservas, enséñame a acoger tu voluntad en mi vida. Protégeme bajo tu manto maternal. Consuela mis penas, fortalece mi fe y ayúdame a vivir con esperanza. María, intercede por mí ante tu Hijo Jesús, para que mi corazón se llene de tu paz y mi vida sea un reflejo de tu amor. Madre buena, no me sueltes de tu mano. Amén. Amén. Bueno, vamos a ubicarnos en este día, a mirar a la Santísima Virgen María como Madre de Dios, como Madre nuestra. Entonces, ya a grandes rasgos, el estudio de la Mariología, como el mismo nombre lo indica, que es una ciencia que por supuesto dentro de la teología estudia a la Santísima Virgen María. Entonces, muy bien, Carlitos, sobre quién, entonces, teniendo en cuenta todos estos directrices, ¿sobre quién vamos a hablar en este día? Es que recordando un poquito los encuentros anteriores, el tema anterior era algo cristológico, hablar de la persona de Jesucristo, el Jesucristo histórico y todo lo demás. Luego el Espíritu Santo, todo lo que tiene que ver con la cuestión, con el tema del Espíritu Santo. Y ahora pasamos al tema o a la rama de la Mariología. La Mariología es hablar acerca de la Santísima Virgen María. Un tema mariológico es el que nos va a acompañar en este día. ¿Y por qué conocer, por qué es necesario profundizar entonces acerca de la Santísima Virgen María? Recargar sobre todo la importancia en la Iglesia, la importancia también en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Y la Santísima Virgen María de la Iglesia, reconocerla como Madre de Dios, como la Madre nuestra, como aquella que ante Dios intercede por todo lo que tenemos en nuestros corazones y en nuestras vidas. Fijémonos que en la historia de nuestra Iglesia, ya muy particularmente en el Concilio de Éfeso, en el año 431, se proclama solemnemente un término que se llama Theotokos. Theotokos, que significa Madre de Dios. Esa es la identidad con la cual nosotros señalamos a la Santísima Virgen María. Entonces, comprendida desde unos aspectos clave, importante, como puntos de partida de nuestra reflexión. Lo primero de María es... Eso responde sobre todo a la pregunta ¿quién es María? Ahí nos podemos preguntar ¿quién es María? Y en un primer punto encontramos que es la Madre de Dios, del Salvador, la Madre de Jesucristo, la Madre del verdadero Dios y verdadero hombre, que recordando fue una de las respuestas o uno de los encuentros que vimos anteriormente. Entonces, ¿quién es María? Madre de Jesucristo, verdadero Dios
y verdadero hombre. Mire, Carlitos, que encontramos unos aspectos, ¿no? Dentro de ya el señalamiento a la persona de la Santísima Virgen María. Entonces, hay unos nombres muy característicos para poder referirnos a ella. Lo primero es que es la hija predilecta del Padre, ¿cierto? ¿Y por qué hablamos entonces de predilecta? Porque esa predilección, ¿cómo se fijaron o cómo tiene esa relevancia la Virgen María en las Sagradas Escrituras? La predilecta del Padre. Entonces, fijémonos que el Padre Dios busca a una mujer que, por supuesto, desde esa condición de inmaculada, esa, digámoslo así, esa característica muy ya que nosotros reconocemos dentro de nuestra fe a la Santísima Virgen, y es que ella, pues, sin ese pecado, sino que en ese estado de gracia, pues obviamente estaba la mira de Dios, en esa persona donde se gestaba la gracia de Dios. Ahí el Espíritu Santo llegó, se encarnó se encarnó Dios allí, y entonces por ello la predilección con la madre de Jesús. Y la madre de Jesús, por supuesto, la madre del Hijo, es otra característica importante de la persona de María. Sí, y es que cuando hablamos de predilección podríamos relacionarlo también con elegida. Entonces, cuando hablamos de que María es predilecta, pues hablamos también, otro término podríamos decir que María es la elegida, ¿no? Fue elegida, fue vista, ¿no? El Señor se fijó su mirada en ella, se fijó en ella y la eligió. La eligió para no cualquier cosa, no para llevar a cabo cualquier tarea, sino para nada más y nada menos que llevar en su vientre a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, al mismo Dios. Por eso es la grandeza también de la Virgen María, no por su nombre, sino porque en ella misma se gestó nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y mire que la Madre de Jesús, como lo menciona, digamos, siendo característica, entonces fue la que dio a luz en Belén a Jesucristo el Salvador, ¿no? Lo acompañó hasta la cruz, hizo presencia en diferentes escenarios de la Santísima Virgen María. Por tanto, ella también experimentó la presencia del Espíritu Santo a través de la encarnación, a través de los diferentes momentos en los cuales ya pues culminando con Pentecostés, también en Pentecostés sintió esa presencia del Espíritu Santo, y ahí es donde no termina la vida de María, sino que sigue adelante. ¿Por qué? ¿Por qué sigue adelante? Porque siendo la Madre de Dios es la que sigue intercediendo y es la que sigue guiando a la iglesia. Así es, y es que la Virgen María pues ha estado siempre presente en la historia de la salvación. Ya los nombrábamos algunos títulos o algunas atribuciones que se le dan a la Virgen María. Por ejemplo, en Lucas 1:28 encontramos como la hija predilecta o la hija elegida por el Padre, ¿no? Ya luego en Juan 19:26 encontramos ese título como la Madre de Dios, María, Madre del Hijo, esa madre que tuvo esa relación cercana con la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ya, por ejemplo, encontramos en Lucas 1:35 en María como la esposa del Espíritu Santo. Y que siendo también la discípula perfecta de Dios, pues obviamente reconociendo que, bueno, no es la madre biológica de todos nosotros, ¿no? Es la madre, digámoslo así, la madre que Dios pues ha querido destinar para que podamos escuchar la palabra de Dios, para que podamos guardar esa palabra en ese ambiente de nuestra vida, en esa dimensión de nuestra vida, el corazón. Entonces, desde el corazón es donde se va gestando propiamente la fe, se va gestando, por supuesto, esa misión, ese deseo pues de guardar, de escuchar, de seguir a Dios por medio de la Santísima Virgen María, como lo testimonia en San Lucas, capítulo 2, versículo 19. San Lucas,
que pues por supuesto es el único evangelista que menciona a la Santísima Virgen María. Que nos da unas indicaciones acerca de quién era la Santísima Virgen María, hablando también tal vez un poco de su aspecto físico, ¿no? Porque a veces cuando mencionamos o cuando se escucha hablar de la Virgen María, pues nos viene a nuestra memoria, a nuestra mente, una imagen tal vez de una anciana, de una señora ya adulta, ya tal vez de edad avanzada, y resulta que no, que es todo lo contrario. Es la Santísima Virgen María. Una muchachita se habla, se dice que probablemente era una joven de unos 17, 18 años. 18 años, sí, una jovencita totalmente, pues digámoslo así, los primeros pasos en su vida, estaba prácticamente descubriendo la voluntad de Dios, estuvo pues ahí haciendo lo que el esfuerzo humano, digamos, para conservar su vida de gracia, ¿no? Y que no era tal vez la única muchacha, ¿cierto? Porque uno dice, no, es que tal vez no había más mujeres en la época, y entonces pues el Señor se fijó en ella, la eligió, y no, pues seguramente el entorno donde ella se encontraba tampoco era tan bueno, también seguramente habían adversidades, cosas como en nuestro mundo hoy en día tal vez se presentan, ¿no? Entonces, pues el Señor en medio de esas circunstancias, de ver unas cualidades en esa joven, pues se fijó en ella y la eligió para un misterio grande. Mire, y otra característica, Carlitos, que también debemos transmitirle aquí a los amigos seguidores, y es que como intercesora y madre de la Iglesia, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pues siempre estuvo, ya como lo mencionaba, la primera característica, estuvo con los apóstoles, ¿no? Estuvo en esa espera del Espíritu Santo. En Hechos 1:14, allí donde pues se habla de esta realidad que primariamente viven los apóstoles antes de salir al encuentro del mundo para llevar la palabra de Dios. Entonces sigue intercediendo, sigue llevando las súplicas de los fieles a Dios, las súplicas de cada uno de nosotros. Cuando nuestro corazón es mariano, pues hay intercesión ante Dios para que esas oraciones sean propiamente escuchadas. Y en este mismo contexto, en esta misma línea, podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué es importante María en el papel de la historia? ¿O por qué es importante María en la historia de la Iglesia, en la historia de la salvación? ¿Qué papel fundamental o qué papel ha tenido la Santísima Virgen María a través de la historia? Fijémonos que hay unos puntos, digamos ya como para testificar un poco, para resumir pues todo el papel de la Santísima Virgen María. Si nos pusiéramos a describir ya cuadriculadamente el papel de la Virgen, pues eso sería imposible, ¿no? Pero existen pues para abarcar toda la dimensión mariana, existe pues algunas dimensiones, como por ejemplo, ella es el punto clave en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque en el Génesis, por ejemplo, Dios pues prometería que una mujer y su descendencia vencerían el mal, ¿cierto? Entonces se hace mención a María, que es la mujer anunciada. Mujer anunciada también, no solamente se anunció a Jesucristo, centro de la historia de la salvación, sino que también hubo momentos especiales en los cuales en el Antiguo Testamento se mencionó a la Santísima Virgen María, y también se reconoce como el puente entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, en el lugar donde estamos llevando a cabo esa preparación al cielo. Modelo universal de entrega por todos nosotros. ¿Por qué? Porque en María se encarna lo mejor de la humanidad. Entonces está la humildad, la disponibilidad, la obediencia al Padre, está ese amor, esa confianza en Él. Entonces por eso, hermanos, miremos a María como ese modelo universal de fe y de entrega por nosotros. De igual manera, pues siendo la madre espiritual de toda la humanidad, ella hace posible que al pie de la cruz nos enseñe a abrazar, a seguir, a mirar a la cruz como el único camino que nos conduce al Padre. Y por último, también es un símbolo cultural e histórico, ¿no? Bueno, sin pasarnos tal vez de
a cosas que pues nos han llevado ya a meras costumbres, pero no se tiene una fe pues viva en la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces ha influido ya pues más que en las costumbres, ha influido también en el arte, ha influido en la cultura, en numerosos pueblos pues ha estado esa presencia de la Santísima Virgen María. En las advocaciones, allí se encuentra, entonces ahí está la piedad de nuestras gentes, ahí es donde por supuesto se ve la identidad de los católicos en torno a la Santísima Virgen María, con muchos peligros, a veces de perder nuestra fe por la cultura, a veces por las costumbres, pero María nos debe llevar más bien a Dios, acercarnos más a la Eucaristía, no quedándose solamente como un símbolo, sino como aquella madre que nos da esa gracia de acercarnos a Jesús. 5 puntos importantes que usted nos ha dicho acerca de la importancia de la Virgen María en la historia de la salvación, en la historia de la Iglesia. Algunos peligros que también se pueden tener o que podemos también nosotros tener. Seguramente que ustedes y yo conocemos algunas advocaciones de la Virgen María en nuestros pueblos, en nuestros campos, en las ciudades. Seguramente que ustedes conocen advocaciones de la Virgen María. La Virgen es una sola, ¿cierto? Es una sola, que se ha aparecido en distintos lugares, que le han tomado distintas advocaciones, es distinto. La gente recurre a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a través de esas advocaciones. ¿Qué hace la Virgen María? Nos lleva hacia su Hijo Jesucristo. No es Dios. La Virgen María no es un Dios, no es una diosa. Ella nos lleva. Ponemos el ejemplo, por ejemplo, de una madre de familia. Si usted va a mi casa, le pregunta a mi mamá o le pregunta a alguien por mí, seguramente que quien le va a dar mejor testimonio es mi mamá. Un joven de por ahí de la calle, de cualquier parte, no va a dar el testimonio como me conoce mi mamá, ¿cierto? Entonces eso pasa pues con la Virgen María. Ella es la que conoce, quien está como más cerca de su Hijo, como una madre nuestra, pues está cerca de nosotros. De esa misma manera pues está la Santísima Virgen María, cercana a su Hijo Jesucristo. Mire, Carlos, por ejemplo, ya pues hablando del tema de las advocaciones, ¿usted más o menos en qué advocación es devoto de la Santísima Virgen? Más o menos así, la Virgen del Carmen. Es una advocación que me parece muy bonita, que seguramente muchos también conocemos, pero que sin duda alguna esas advocaciones, como lo dije anteriormente, nos deben que acercar a la misma persona de Jesucristo. Bueno, yo tengo, digamos, un cariño especial. Me gusta ir mucho a Chiquinquirá, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ya pues un poco por la historia, un poco ya pues por la familia, por la fe de la misma comunidad. A veces que, una peregrinación, que una ida a Chiquinquirá, que una promesa, pero más que las promesas es el testimonio que nos debe llevar pues esta piedad a la Santísima Virgen María, ¿no? El testimonio, los pasos que debemos dar dentro de ese proceso de perfección en Jesucristo. Y de esta manera pues hemos visto dos puntos, ¿no? Dos puntos fundamentales. Primero, ¿quién es María? ¿Quién era la persona María? Vimos algunos puntos fundamentales. Segundo punto, vimos la importancia o el papel que ha jugado María en la historia de la salvación, en la historia de la Iglesia. También pues ese papel que ha jugado María en la historia de la humanidad, en cada uno de nosotros, como lo mencionaba usted, en la cultura de los pueblos. Seguramente que cuando nuestra cultura es buena, cuando un pueblo es bien formado en ese aspecto de la cultura, pues seguramente no se va a dejar llevar de esos malos entendidos o terminologías acerca de la Virgen María. Cuando es inculturado, inculturización, pues ahí es cuando surge el problema de la Virgen María y de todos los santos, a veces esa mal inclinación que se da acerca de las advocaciones y de los santos. Mire, por ejemplo, la Virgen del Carmen, ¿no? A veces,
bueno, ella es la patrona de los transportadores y bueno, le rendimos el homenaje especial. Pero entonces a veces ya por el ambiente, la cultura, ya como que se impregnan esas costumbres, por ejemplo, de la tomata, un poco ya que más de fiesta, como más... Y no se entiende en sí el sentido pues de festividad, ¿no? O esas festividades a veces no nos están encaminando porque nosotros entendemos solamente a la Virgen como aquella que sí nos acompaña, que nos protege, pero a la vez no tenemos, digámoslo así, la inquietud por encontrarnos más con ella, porque nos cambie un poco más nuestra vida, el corazón, que pues ella se reconozca como el centro del misterio cristiano, como lo vamos a ver, respondiendo a la pregunta ¿por qué la Iglesia dedica un apartado para el estudio a María? Porque es importante, ¿cierto? Porque es importante, viendo todos estos fenómenos que se presentan, entonces podríamos preguntarnos por qué es importante conocer o estudiar o dedicar un apartado, ¿cierto? Recordamos que el tema general es la Mariología, y la Mariología pues es el estudio de la Virgen María. El estudio de la Santísima Virgen María como centro de, pues, por supuesto, el misterio cristiano, ¿no? O sea, sin centrificarla a ella, porque a María pues no se centrifica dentro de la fe, sino que ya en el misterio de Cristo, que es lo central pues de nuestra vida de fe, siendo también el modelo de santidad para los creyentes. Si queremos ser santos, invoquemos a la Virgen María, oremos el Santo Rosario, entendemos más los misterios de Cristo y allí es donde encontramos, por supuesto, ya pues del mismo Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en un documento de este concilio, pues se presenta a María como la figura de la Iglesia. Entonces, la Iglesia como la esposa de Cristo, lo que ella vive, pues lo va transmitiendo a la humanidad y por tanto el creer, el obedecer, todo se lo atribuimos a la Santísima Virgen María, ya en segundo grado después de Jesús, ¿no? Ya pues es la madre de la Iglesia, desde la cruz pues nos muestra cómo debemos abrazar la propia cruz de cada día, proteger la fe recta de nuestro Señor Jesucristo, siempre cuando los hermanos separados quieren confrontarnos con algunos temas, pues más con la presencia de la Virgen María, ¿cierto? Entonces, por eso es que al ir hacia esa protección, pues nos damos cuenta que la Virgen María, digamos, entre todos los debates es como un referente, ya es como a donde más quieren atacar, ya es donde más quieren como hacer alusión para hacernos perder de vista lo que estamos llevando. Pero cuando entendemos a la Santísima Virgen María como ese camino, como aquella que nos conduce al Padre, como aquella fuente pues de la sabiduría en Dios, también podemos aproximarnos a Cristo, podemos tener esa claridad de la misma fe, la fuente de la espiritualidad y la devoción. María es esa fuente que nos instruye, por supuesto, en María, a través de diferentes manifestaciones se ha encontrado ese camino, ese sendero, se ha encontrado por supuesto una verdadera experiencia de fe, porque la Iglesia nos lleva a María como aquella maestra de oración. Por eso invocamos a la Virgen María, que sea ella quien nos enseñe también a orar, por medio de la salve, por medio de los diferentes misterios. Es María la que nos enseña a orar. Así es, y seguramente que en María encontramos muchas cualidades, muchas virtudes, ¿no? Por eso es que es un modelo bastante grande para cada uno de nosotros, independientemente de nuestra creencia, de todo lo demás. ¿Por qué? Porque al mirar a la Santísima Virgen María, al fijarnos en la Virgen María, una de esas cualidades que pues todos debiésemos que tener es la humildad, la sencillez, la entrega total, sin límites, sin reserva, en todas las dimensiones de nuestra vida. Una de las hermosas palabras que seguramente ustedes y yo recordamos, que tenemos muy presente acerca de la Virgen María es: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es eso, es tener humildad,
es agacharnos un poco, es abajarnos también y dejar que el Señor haga la voluntad en cada uno de nosotros, que seguramente eso nos cuesta muchas veces a ustedes y a mí, seguramente que tenemos ese pequeño defecto, y pues en la Santísima Virgen María encontramos esa cualidad y muchas otras virtudes que también podemos revisar al estudiar un poco más la Mariología, la Santísima Virgen María. Podemos encontrar grandes virtudes que seguramente nos ayudan, y nos ayudan sobre todo en un aspecto comunitario, humano, ¿cierto? En la relación con las demás personas. Un ejemplo, por ejemplo, es la alegría, esa alegría que sintió la prima Santa Isabel al encontrarse con ella. Eso en un aspecto humano, en relación con las personas, pero también en un aspecto divino, esa relación con Dios, ese de dejar que el Señor haga la voluntad en cada uno de nosotros. Son virtudes, son cualidades que nos enseña la Virgen María. Pues hay una parte de la teología, ¿no? Lo describimos inicialmente. Una parte de la teología donde se habla de la Virgen María, ¿no? Esa se le llama Mariología. Mariología. ¿Por qué? Pues es una subdisciplina, no se entiende, pues no se tiene, digamos, una disciplina, sino que es una subdisciplina de la misma Cristología, que es una rama específica de la teología. Entonces, porque María pues solo se entiende en la relación con Cristo. O sea, si María, si fuera por solamente la Santísima Virgen María, pues no se entendería, digamos, ese misterio, ¿no? Es por Cristo que se logra también entender a María. Entonces, porque ella es la que orienta y explica el misterio de Jesús. O sea, todo va en torno a Jesús. Por eso es que María es reconocida en nuestra iglesia como Madre de Dios, Madre nuestra, ¿verdad? En la iglesia tiene un papel fundamental, la Santísima Virgen María, un papel grande en la iglesia, en cada uno de nosotros, ustedes y yo que pertenecemos a la iglesia, pues seguramente que María juega un papel fundamental en cada uno de nosotros. Y en la iglesia, pues a través de la historia, desde el momento mismo de Pentecostés, estaba la Santísima Virgen María ahí presente, cuando el Señor se presente en medio de ellos. Y desde antes, desde todo el mismo momento de nacer, pero en ese momento de Pentecostés, ahí estaba la Santísima Virgen María y se ha quedado en la iglesia a través de la historia, a través de los distintos acontecimientos. Es modelo de fe y de santidad para cada uno de nosotros, sus fieles, ¿no? Entonces la Santísima Virgen María nos enseña a creer en la persona de Jesucristo. La eclesiología es una rama de la teología, ¿cierto? Entonces se vincula también, la Virgen María se vincula dentro de esta rama. ¿Por qué? Porque pues obviamente siendo el modelo de fe, pues ella es la que nos acerca, la que nos lleva en esa santidad, en ese amor de Dios. Y la conexión importantísima con la liturgia, con la espiritualidad, con las vivencias de nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que inspira la figura de ella? La devoción, inspira mucho la santidad, el deseo de orar, las celebraciones litúrgicas que nos van enriqueciendo nuestra propia fe. Entonces, María Santísima tiene esa presencia. Si en la Eucaristía nos vamos a distraer por una u otra cosa, entonces más bien pidámosle a la Virgen, pidámosle a Mamita María, digámosle: María, yo quiero hacer parte de esta celebración, vivir con fe, con amor. Entonces ella nos enseñará y nos llevará por ese hilo conductor que nos va a hacer entender pues todo lo que estamos viviendo con el profundo amor de Dios. Bueno, Sergio, entonces así como resumiendo todo esto que hemos dicho del estudio de la Mariología, de la Virgen María. Primero, ¿quién es la Santísima Virgen María? Y encontramos algunas terminologías o algunos puntos que nos ayudaban a entender eso. Primero, María como la hija predilecta del Padre, ¿no? Fue esa hija predilecta, quien el Padre la eligió, se fijó en ella. Segundo, María como la madre del Hijo.
la madre de Jesucristo, ese niño que nació en Belén, ese niño que tuvo la dicha, la fortuna pues de tener una madre, ese modelo de familia. Tercer punto, María como la esposa del Espíritu Santo, ese acontecimiento de Pentecostés. Cuarto, en María como la discípula perfecta, ese modelo de discípula, de entrega, de generosidad a Jesucristo. Y quinto, en María como intercesora y madre de la Iglesia. Todos ustedes y yo recurrimos a la Santísima Virgen María para que ella interceda ante su Hijo Jesucristo. Eso en un primer punto de quién es la Virgen María. Y bueno, en un segundo punto, pues ya a manera de resumen, ya pues la importancia del papel en nuestra iglesia, en la historia. Entonces, ¿por qué? Porque es punto clave en la historia de la salvación, es ella. Es solamente ella que ha estado pues junto al misterio anunciado, contemplado, vivido desde antiguo. El puente entre el cielo y la tierra es María, el modelo de fe, de entrega, madre espiritual de toda la humanidad y por supuesto el símbolo histórico que a cada uno de nosotros nos inspira a seguir creyendo en Jesús. Bien, y en el tercer punto que tratábamos era en qué parte de la teología se ubica el estudio de María o el estudio mariológico, ¿no? Y recordar pues que la mariología, junto a estas ramas o disciplinas que hemos visto, hace parte de la teología, ¿no? Entonces es una disciplina de la cristología. No se puede entender a la Santísima Virgen María separada de Jesucristo, no, están unidas. La mariología nos ayuda a entender la cristología, y la cristología pues también se ayuda o nos ayuda, entre ambas se ayudan a entender ese misterio tan grande, ¿no? Y pues en un segundo aspecto pues está vinculada a la eclesiología. La Santísima Virgen María es modelo de iglesia. La iglesia tiene ese aspecto, ese punto fundamental de tener a la Santísima Virgen María como parte fundamental de la iglesia, ¿no? Entonces, esos son unos puntos fundamentales que nos ayudan a entender la parte o la importancia de la Virgen María en el estudio de la teología. Bueno, Carlitos, y así es como llegamos al final de esta emisión, de este tema que pues estamos llevando a cabo, de la Santísima Virgen María. Ya pues en los siguientes encuentros también estaremos hablando sobre ella. Dentro de todo este compendio teológico, pues hay 4 encuentros que hacen referencia a la Santísima Virgen María. Por eso, creyentes, invitarlos para que todos los días oremos con el rezo del Santo Rosario, entendamos a la persona de María, nos ilustremos pues en la Santísima Virgen María, que María pues sea la fuente que nos conduce, que nos anima, que nos orienta, que nos lleva a Dios. Agradecemos a todos ustedes por estar ahí pendientes, pegados a estos programas. Nos vemos en la próxima oportunidad para seguir profundizando acerca de este misterio tan bonito de la Santísima Virgen María. Dios los bendiga. Muchas gracias. Diócesis de Málaga, Soata.